Buenas tardes, mi nombre es Sandra Betsabeth Camargo Guerrero. Soy estudiante de licenciatura en Teología, curso 10º semestre en la Universidad Santo Tomás. El tema que deseo compartir con ustedes en esta tarde es acerca de la eclesiología. Entonces iniciemos. ¿Qué es la eclesiología? La eclesiología es una reflexión sobre la iglesia y la praxis eclesial. ¿Cuál es el fin de la eclesiología? Ayudar a la iglesia a mantenerse fiel a sus orígenes, así como a su misión en la historia. ¿Cuándo surge el interés por mirarse para dentro de la iglesia? Hace 2 siglos, en el Concilio Vaticano primero, en 1870, se resalta una iglesia por ser signo de fe cristiana, de santidad, unidad y estabilidad. En el Concilio Vaticano II, que inicia en 1962 y termina en 1965, se hace una reflexión la iglesia de sí misma, ad intra y ad extra, como se puede complementar en la Constitución Gaudium Spes y Lumen Gentium. En el siglo XXI, ¿qué ocurre? Hay un silencio posconciliar. ¿Por qué? Por los mismos problemas que se han acrecentado al interior de la iglesia, los mismos escándalos de la iglesia. Entonces empieza a vivir un cristianismo a su manera, un cristianismo en algunas ocasiones que no hable de iglesia, que nada tenga que ver con sacramentos y mucho menos con identificarse con una religión, por ejemplo con el catolicismo. También otro problema que tenemos es la misma disminución de la fe por el cambio de época. Es una época, la época contemporánea es una época muy diferente por sus mismos adelantos en la ciencia, en la tecnología. Entonces la comprensión de Dios ya es diferente, ya es más racional. ¿Y qué problemas son los que se deben analizar dentro de la iglesia? Por ejemplo, el por qué se ha perdido credibilidad como iglesia. Primero, porque la iglesia se ha relacionado con los poderes políticos y económicos. Entonces no se identifica con los pobres, como si es el mensaje central de Jesús. Otra parte es, se coarta la libertad de expresión a los mismos sacerdotes, a los mismos teólogos e inclusive a laicos que denuncian lo que no está bien dentro de la iglesia, lo que está desfigurando el mensaje de Jesús. Entonces son apartados de sus cargos, aislados, así como también la centralización del poder en la misma jerarquía de la iglesia. Los abusos de sacerdotes a menores de edad. Todo esto ha permitido que la iglesia pues pierda esa imagen de santa, de unidad, de fe. También aunado a esto los problemas de índole teológico, como el dogmatismo, el ritualismo, la absolutización de la verdad, y no se habla del mensaje de Cristo, que es extender el reino de Dios desde aquí de la tierra para un futuro que es la eternidad. Todo esto nos ha permitido como Iglesia Católica poner una barrera en una sociedad pluricultural donde hay diversidad de credos, y por lo mismo en algunos momentos resultamos agrediendo a otras personas que no piensan como nosotros, apartándolas de nosotros en lugar de ser acogidos
y escuchados. Otro problema de tipo teológico es que la eclesiología se ha centrado en la cristología. La cristología nos permite ver a un Jesús divino y el Jesús humano lo hemos dejado de lado. Y ese Jesús humano es el que debiéramos tener hoy presente en nuestras vidas. Un Jesús humano que se acerca al que lo necesita, se acerca a la prostituta, se acerca al enfermo. Un Jesús humano que se acerca a los sacerdotes, a los gobernantes y los acepta para dialogar, pero rechaza cómo obran, cómo actúan. Entonces denuncia la injusticia. Aunado a esto también, pues la secularización del mundo en la actualidad. El aislamiento de la vida espiritual en el ser humano. Ya hoy en día es importante la parte académica, pero la dimensión espiritual se reduce, pareciera que fuera para los ignorantes, para los que practican una religión. Entonces esto también ha causado muchos problemas al interior de la iglesia. ¿Qué necesitamos para hacer eclesiología? Primero, pues pertenecer a la iglesia, porque es una reflexión ad intra de la iglesia. Entonces, ser bautizados. Tener presente que la iglesia es un misterio, es divina y terrena, y que la debe caracterizar la fe, la esperanza en la eternidad y la caridad. La fe en Jesucristo, la esperanza en la eternidad y la caridad con el otro, ¿cierto? ¿Qué método se emplea para hacer eclesiología? Porque se hace una investigación crítica. Entonces se utiliza el método histórico. El método histórico permite situar a la iglesia en un tiempo y en un espacio. ¿Cuándo empieza la iglesia? Desde el momento de la encarnación, ¿cierto? Empezamos porque Jesús es el que permite que su mensaje empiece a difundirse, se empiece a dar testimonio de él y se continúe hasta nuestros días. Entonces nos ubica en un tiempo, desde la encarnación y salvación a través de toda la historia de la iglesia y las necesidades y cambios que han habido en la iglesia. ¿En qué se basa la eclesiología? En las Sagradas Escrituras, en la comunión con el pasado y presente de la iglesia, para hacer una eclesiología actual. En ningún momento la eclesiología pretende dividir la iglesia, sino en reconocer qué se está haciendo mal o qué se está dejando de hacer, especialmente en estos tiempos de crisis. ¿Para qué hacer eclesiología? Para comprender a la iglesia y especialmente enfatizar en que la misión de la iglesia es extender el reino de Dios aquí en la tierra para una eternidad. Que ese reino de Dios está centrado en el mensaje de Jesús, en su opción por los pobres y los excluidos. ¿Cuáles son los excluidos o los marginados? Las mujeres que sufren por causa de la violencia intrafamiliar, los huérfanos, las viudas, hombres también, varones desempleados, maltratados, a los que también se les han negado sus derechos, entre otros. Esta reflexión permite una liberación y esa liberación conduce a la libertad humana, porque todo aquello que transgrede los derechos humanos pues transgrede el mensaje de Jesús. ¿Para qué? Para no seguir desfigurando el mensaje de Jesús, porque este no puede ser utilizado para intereses particulares o egoístas.
¿Cómo se hace eclesiología? Primero, se necesita reconocer que la iglesia es santa, porque es fundada por Jesucristo, que es santo, y pecadora, porque está integrada por todos los hombres y mujeres con debilidades, con pecados, pero esa eclesiología, como lo decía antes, se debe hacer desde una actitud crítica, en unidad con el Papa, con los obispos, con la iglesia, con los laicos, de modo que se centre en el amor. Y ese amor no es agradar a unos pocos, sino ese amor está extendido en el servicio a los más necesitados. Hay diferentes clases de eclesiología: la eclesiología bíblica, la patrística, la del Concilio Vaticano I, Concilio Vaticano II, la del posconcilio, la de contexto, la de contrarreforma. Por ejemplo, en Latinoamérica se hace eclesiología de contexto. Esa reflexión crítica orienta a una praxis concreta. ¿Por qué? Porque la población latinoamericana pues es diferente, por ejemplo, a una población en Europa. Sabemos que son países industrializados donde la calidad de vida de ellos es superior. No se encuentra esos grados de pobreza como lo encontramos en Latinoamérica, en África. Entonces, por eso se requiere hacer una eclesiología basada en la realidad, en una realidad concreta, en una región concreta. La eclesiología en Latinoamérica se centra especialmente en los pobres y marginados, porque ya sabemos que la mitad de los habitantes de la tierra son pobres, y de esos pobres la mitad viven en extrema pobreza por las mismas políticas económicas de los gobernantes, por el mismo sistema capitalista neoliberal, en donde los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Entonces, ¿qué es lo que hace esa eclesiología de contexto en Latinoamérica? Es llevar la iglesia a ellos, porque la iglesia no puede ser vista simplemente como la iglesia de una clase social X alta, que represente algún interés particular, sino que se tenga en cuenta las condiciones en las que se vive, especialmente en el pueblo latinoamericano. La eclesiología de contexto también es interesante en Latinoamérica por la misma diversidad de razas que se encuentran en por ejemplo, tenemos la raza india, raza afro, entre otras. Todo esto pues requiere una labor teológica, y esa labor teológica debe centrarse en la praxis. ¿Para qué? Para orientar a una iglesia dialogante, espiritual, que reavive fuerzas en estos tiempos de crisis. Esta parte de hacer eclesiología es una alternativa positiva para la iglesia, para seguirse manteniendo fiel a las Sagradas Escrituras, a la tradición y a los signos de los tiempos. Gracias, que tengan buena tarde.